Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya estamos aquí nuevamente en TikTok haciendo live y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, muy interesante, que es el miedo. Así que bueno, vamos a esperar a que TikTok empiece a enviar la información para que las personas se vayan uniendo. Hola Glow, ¿cómo estás? Bienvenida por aquí, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Hola, hola a todos que se vayan sumando. Oigan, pues hoy tenemos un tema bien interesante que es el miedo y cómo el miedo nos limita. Hola, hola. Así que bueno, vamos a platicar hoy del miedo, de esta pues no la quiero llamar como tal emoción, sino al final podría ser como una actitud que podemos tener ante la vida y que esta nos llega a limitar constantemente y no nos permite avanzar y no nos permite crear. Fíjense, ahí parte de lo que les comparto la imagen de hoy es lo que soy, esta brecha, que al final sería como nuestro miedo, que es una brecha inexistente, ¿no? Llamada miedo, ¿ok? Y lo que realmente quiero ser. Entonces, hola mi Gaby, qué gusto verte por aquí, corazón mío. Acuérdense de darle like, tap, para compartir también el video, para que lleguemos a más personas. Acuérdense que mis lives normalmente nos aventamos casi 2 horas. Gracias mi Gaby por las florecitas, gracias. Así que los invito a que, gracias. Hola mi Ruth, ¿cómo estás? Bienvenidos sean. Vamos a platicar del miedo, de esta de veras, no sé si llamarlo emoción, no sé si llamarlo energía, que acuérdense que la energía del miedo vibra como en 100 Hz, entonces ¿qué hace? Nos mantiene bajos. Y el miedo no siempre es que sea malo, porque a veces el miedo sí nos lleva y nos invita a que generemos esos cambios. Pero ¿qué pasa con el miedo y con esta forma de querer transformar nuestra vida y de repente vemos que no podemos y que no podemos hacer cambios y que no podemos llegar a este punto donde nosotros queremos evolucionar? Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra vida, desde el día en que nacemos hasta el día de hoy, siempre hay un constante cambio en nuestra vida, ¿ok? ¿Qué sucede? Que si yo puedo entender que la vida es un cambio constante, ¿a qué me aferro? ¿En dónde me quedo frenado o en dónde me quedo parado? Donde yo elijo justamente no avanzar, no evolucionar, no ir hacia adelante. Y muchas veces a través de todas nuestras experiencias empezamos justo a tener miedo. Y miedo a aferrarnos a cosas, a aferrarnos a pensamientos, a aferrarnos a experiencias, a vínculos, que si yo salgo de esta situación, pues obviamente me da miedo. ¿Por qué? Porque desconozco lo que hay allá, desconozco pues de mí, de mis cualidades, de mis virtudes, de mis talentos, y justamente empiezo a llenar toda mi cabeza de todas estas marañas que lo que hacen es limitarme y detenerme. ¿Por qué? Porque desconocemos. Entonces, la pregunta con la que yo empezaría el día de hoy: ¿qué harías tú realmente el día de hoy si no tuvieras miedo? ¿Qué estarías creando? ¿Qué estarías transformando? ¿Qué estarías evolucionando? Y parte de entender eso es el conocernos, ¿ok? En dónde estamos parados hoy, y parte también del reconocer en dónde estamos parados hoy es justo el poder ir hacia adentro y reconocer en dónde nos estamos quedando con miedo a cambiar. Pues fíjense que ustedes, cuando hablamos de esto, si no tuviera yo miedo, es yo quiero esta cosa, ¿no? O yo quiero esta situación, o yo quiero ser de esta forma, o yo quiero más abundancia, o yo quiero un nuevo vínculo, o yo quiero una nueva relación, o yo quiero un nuevo trabajo. Pero ¿qué me da miedo? ¿En dónde están ustedes frenados? Entonces, cuando nosotros entendemos que el miedo viene, o bueno, los cambios vienen desde que nosotros llegamos a este espacio terrenal, ¿qué sucede? Que la vida nos va moviendo, ¿no? Y vamos llenándonos de experiencias, y vamos llenándonos de situaciones, y vamos experimentando cosas, y vamos aferrándonos a ciertas ideas y a estas estructuras mentales que nos van limitando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para pasar esa brecha de lo que hoy soy, de lo que hoy no me gusta, y cómo podría yo al final
empezar a crear una nueva realidad diferente. Entonces, por aquí los invito de veras a que sí participen, a que me compartan en dónde estarían hoy si no tuvieran miedo, si no tuvieran miedo a dar ese brinco, si no tuvieran miedo a dejar ese trabajo, si no tuvieran miedo a romper a lo mejor esa relación donde no te sientes cómodo, donde te sientes al final contraído, donde dices, es que me quedo aquí pues porque ya es lo que conozco, ¿no? Y como por ahí dice, ¿no? Más vale bueno por conocido que bueno por conocer. Entonces, yo los invito a que sí participen. Parte de hacer estos lives con ustedes y de estarnos aquí más o menos 2 horas, es justo eso. Mira, haciendo videos de mis esculturas. Yasmín, ¿cómo que te da vergüenza hacer video de tus esculturas? Fíjate, debes de tener una energía bien bonita porque cuando nosotros conectamos, a mí me encanta todas las personas que tienen esta sensibilidad, ejemplo, con respecto a la música, con respecto al arte. ¿Por qué? Porque es una forma de expresar lo que hay dentro de ti. Y si tú tienes esta habilidad de poder crear esculturas y poder compartirlas, imagínate todo, a dónde podrías llegar. Entonces, fíjate, aquí lo que soy una persona, ahorita que nos dice Yasmín, que se pone a crear esculturas, ¿ok? ¿Y cuál es tu miedo? ¿Qué te da vergüenza? Justo podría ser, te da miedo a que te juzguen, a no ser suficiente, a que a lo mejor mis esculturas no les van a gustar a las personas, a que a lo mejor están mal hechas, porque a lo mejor, no sé, vamos a ponerlo así, yo percibo que hay alguna otra persona que tiene una mejor técnica que la mía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de compararnos con todo lo que hay en el exterior. Cuando yo me dejo de comparar con las personas que hay en el exterior, de la forma en la que ellos se expresan o las técnicas que utilizan, entonces te permites ir conociéndote a ti, a reconocer tus talentos, cualidades y habilidades para poder mostrarlas. Acuérdense que somos seres únicos, cada uno de nosotros llegamos a este espacio terrenal con ciertos talentos, con ciertas virtudes, y lo ideal sería que pudiéramos compartir desde nuestro ser al exterior, pero nos habla mucho de esos miedos, ¿no? Que no nos están dejando pasar esta brecha que a lo mejor es inexistente y yo la he creado a través de de la información que recibí en mi infancia. Dice, yo creo que si el miedo no me frenara, cuántas cosas yo hubiera hecho. Pero entonces, mi querida Ruth, justo es eso. ¿Qué puedes ser hoy? ¿Qué puedes elegir hoy? Y que todas esas cosas no las dejes atrás, porque imagínate, podrías tener una realidad totalmente diferente si no tuvieras miedo. Pero el miedo entonces lo que está haciendo es limitarte. ¿Qué tendríamos que hacer con esas limitaciones? Justamente ir a reconocer cuáles son esas creencias donde yo me estoy frenando. ¿Por qué? Porque de veras sí nos da miedo el exponernos a los demás. Nos da miedo el poder mostrar el ser que yo soy. Y entonces, ¿qué hacemos? Siento que nadie me va a hacer caso. Fíjate, Yasmín, yo te preguntaría aquí, mi querida Yasmín, en tu infancia, ¿quién no te hacía caso? ¿Ok? Para que puedas ir reconociendo de dónde viene. Mira, pero sí soy muy buena en el arte. Me queda clarísimo que sí debes de ser muy buena en el arte y más para hacer esculturas. Entonces, fíjense, si yo en mi infancia, no, lo que yo hacía cuando era chiquito, de repente, ¿no? Mi mamá, mi papá me decían, ay, es que no te quedó bien, o lo podrías haber hecho mejor, ¿no? O, ay, es que a lo mejor tendrías que haber utilizado esto. Fíjate, tu mamá no te hacía caso. Entonces, ¿qué no estás pudiendo hacer, Yasmín? Y ya lo tienes. Fíjate, aquí la ventaja de lo que nos estás compartiendo es eso, ¿ok? Yo, así, lo que yo soy es justo esto. Soy una mujer que tiene esta creatividad como para poder expandir, ¿no? Mi talento, que vienen siendo justamente el crear esculturas, ¿ok? Entonces, ¿tu miedo qué es? Pues que en la infancia yo recibí información donde no me hacían caso, donde no validaban lo que yo hacía, donde lo que yo a lo mejor compartía, te decían, ay, eso, X, ahorita no, o no interrumpas. Entonces, desde ese miedo que ya lo reconoces y que puedes reconocer que es mamá, ¿qué pasaría que empezaras tú a reconocerte a ti misma? Cuando tú te empiezas a reconocer y empiezas a reconocer tu gran ser, entonces empiezas a apagar esos miedos para poder mostrarte. Y a la que le tienes que mostrar que sí puedes es a ti, mi querida Yasmín, no tanto a las demás personas. Es confío en lo que yo hago. Y una vez que yo lo confío, mira,
ay, qué terapia. Pues es parte de hacer estos lives, el poder compartir y justo el que ustedes me compartan para poder ir contribuyendo en, pues, en lo que yo sepa, en lo que me llega de información con respecto a su energía y poder justo así compartirlo con ustedes. Dice, por miedo no alcanzo mi máximo potencial, tengo miedo de hablar en público y expresar tus ideas. Mira, Glow, justo, también Glow es lo mismo. Ejemplo, para que yo llegara a estar aquí con ustedes sentada compartiendo información, y se los he platicado creo que en los últimos lives, a mí me costaba mucho trabajo de veras hablar en público, se me iba la voz. ¿Por qué? Porque no confiaba justamente en mi ser, no confiaba a lo mejor en mis talentos, en mis virtudes, en mi capacidad de a lo mejor tener esta información, de hacer live, fíjate ahí Carlos Eduardo, hacer un live justo. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que hacer? Fíjense, para llegar a TikTok, de hecho llevo muy poco tiempo haciendo lives en TikTok, porque llevo un muy buen rato haciendo lives ¿cómo se llama? En Instagram y también en Facebook, pero TikTok me daba como un no sé qué. Te ves muy espontánea y natural. Gracias, Yasmín. Así soy normalmente, fachosa, me gusta andar aquí, digo no fachosa, pero me gusta andar cómoda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros reconocemos esos talentos o esas virtudes? Yo lo que les decía, TikTok para mí, de repente yo veía que había mucha gente que tiraba mucho hate y yo decía, bueno, qué flojera tener que estar lidiando con la persona, que si no le gustas, que si no le caes bien. Y llegó un momento en que mi ser me dijo, bueno, es el momento, ¿ok? Correcto en este momento para que tú empieces a hacer lives. Si ustedes se meten a mi perfil, tengo muchas publicaciones y me encanta hacer las publicaciones. Antes yo de ponerme a dar terapias holísticas, yo soy diseñadora gráfica, ¿ok? Y dejé el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque también fíjense que me estresa mucho el estar ahí porque es muy matado, pero también tuve mucho miedo justamente de poder mostrar a lo mejor mis talentos y lo que yo hacía, dudaba de ellos, ¿ok? Entonces yo decía, pues no, mira, viajar, tengo miedo al avión. Yo también, Carla, tengo miedo a los aviones. Ahorita te voy a platicar un tip que por ahí me compartieron. Entonces, cuando yo puedo empezar a enfrentar mis miedos, ¿ok? ¿Qué es lo que yo hice? Pues estar aquí, obviamente, haciendo live ya en TikTok, abriendo a este nuevo público, a todas estas personas que están llegando para poder contribuirlas. De hecho, justo lo que estoy haciendo es sentarme aquí 2 horas, estoy haciendo también lives. Mira, dijiste, es tiempo de empezar a las 11:11. Bueno, ya lo tienes, Gerardo, justo. Y es 11:11, no sé en qué horario estás tú, pero aquí son las 12:12. El 12:12 justo es eso, es esta señal como de ponerte a crear, a confiar en ti. Entonces, bueno, como ven, ya ahorita mi querida Yasmín ya se está animando, ya puedes hacer lives y el día que hagas un live ahí nos invitas, mi querida Yasmín. Ahora, voy a poner aquí que me decía, ¿cómo se llama? Mi querida Glow, ¿te da miedo expresar tus ideas? Pues es importante, Glow, que empieces a hacerlo. Carlos, hacer lives, pues es justo eso, es romper la barrera de tu mente, de qué van a pensar de ti, qué van a decir de ti, si te equivocas, si te ves bien, si no te ves bien, y es parte también de la autoaceptación. Mi querida Carla, fíjate, con el avión, a mí me dan pánico los aviones, no tienes una idea, no me gustan. Seguramente puede ser porque en alguna otra vida tuve alguna experiencia con los aviones. Entonces, todo lo que viene siendo despegar me genera ese vacío cuando te subes a las montañas rusas, así, ay, no me gusta y me da mucha ansiedad. Pero con mi querida Gwen Coach, el otro día que fui a Querétaro, me decía, a la hora que te subas al avión, bueno, cosas que sí hago, siempre le pido a Arcángel Miguel y a Arcángel Rafael, que Arcángel Rafael es el que nos acompaña con los viajes. Yo siempre les digo, ¿sabes? Que tus alas, ¿ok? Porque sí visualizo, o tu energía se conviertan en las alas del avión. Y a la hora que se conviertan en las alas del avión, envuelvo el avión en una esfera, envuelvo en una esfera las manos de los pilotos y a los pilotos y a todas las personas que están viajando, no nada más a mí. Y una vez que hago eso, sí les pido, no me gustan tampoco las turbulencias, entonces ustedes tienen que el viaje, ¿no? Como guiarlo. Y la otra, que es lo que me decía Gwen, que me funcionó muchísimo, es que a la hora que empieza a despegar el avión, imagínate que va un arco iris y hasta el lugar al que tú vayas a llegar. Y eso te va a ayudar. Van 2 veces en estos últimos meses que he ido de viaje y bueno, ha sido como inhalo, respiro y confío en que las cosas van a salir por ahí.
Luego, a Miguel lo traigo en friega para todo. Pobre Miguel, pero fíjate, Miguel, Arcángel Miguel, justo es el arcángel que nos ayuda a nuestros proyectos. Entonces es importante que puedas con él como confiar y decirle, bueno, ok, yo confío en mis talentos, ¿qué pasaría, no? Que me ayudes y te entrego todo mi miedo para no poder crear o para no poder mostrar todo ese talento que tienes dentro de ti y desde ahí compartirlo. Creo que es muy importante que todos los que estamos aquí, de algún modo u otro, siempre hemos buscado un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Porque si vamos a estar dejando de hacer las cosas para experimentarnos en esta vida consciente, que es en el aquí y en el ahora, entonces vas a pasar toda tu vida apagado, vas a pasar toda tu vida a lo mejor en la duda o en el si hubiera o en el si a lo mejor, y entonces, ¿qué te va a llenar eso? De frustración, y lo que va a estar alimentando esa frustración va a seguir alimentando tus miedos y tu incapacidad de poder crear una realidad totalmente diferente. Por eso es bien importante que empecemos a trabajar con estos información o con estos pensamientos que tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el miedo? Pues limitarnos y limitarnos a que nuestra mejor expresión, que es todos los días desde que amaneces, es poder alimentarla y seguir creciéndola. No es que busquemos ser nuestra mejor versión, porque si yo siempre estoy buscando mi mejor versión hacia adelante, lo que me va a suceder es que entonces estoy carente de esa mejor versión. Exprésate hoy por hoy como, ok, yo hoy soy mi mejor versión, yo hoy estoy aquí experimentando lo mejor que puedo ser. ¿Qué otra cosa los invitaría? Lupita, ya llegué, dice, bienvenida mi querida Lupita. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer? Es empezar a dejar de enjuiciarnos y de criticarnos. Ahorita que nos decía Yasmín, es que mi mamá no me hacía caso. Bueno, algunos a lo mejor no nos hacían caso, a lo mejor a otros nos criticaban, a lo mejor a otros vivíamos en un espacio de comparación con otras personas, o sea, tus propios papás o las propias personas que tuvieras a tu alrededor estaban normalmente comparándote con otras personas y entonces decías, chin, fíjense, el día de ayer que hicimos live en Facebook y en YouTube, justo platicaba yo de eso. ¿Cuántas veces en la escuela decían, es que la niña o el niño que siempre saca 10 y van a ser muy inteligentes y son los mejores, y tú que sacabas 7, 6 o 8, entonces decías, uy, pues entonces yo soy bien tonto, y desde ahí, imagínate cómo ya te estás desacreditando. ¿Por qué? Porque vivimos justamente en comparación con lo que los demás hacen. Y si yo me sigo viviendo en comparación con lo que el otro hace, pues entonces al final, ¿qué nos va a suceder? Nos vamos a empinar. Totalmente, y vamos a entrar justamente en esta brecha y dar ese brinco es el que nos va a costar trabajo. Todo le quiero enseñar a mi mamá, ahora entiendo que soy yo de niña. Ok, yo te preguntaría, mi querida Yasmín, hoy, ¿cómo es tu relación con mamá? ¿Mamá sigue sin hacerte caso? O a lo mejor mamá te dice, ay, sí, qué bonito, y hasta ahí queda, porque entonces lo que tú estás buscando es desde tu niña interior ese reconocimiento para poder dar ese brinco. Acuérdense que les he platicado, que tengo el taller de las heridas de la infancia, ¿ok? Parte de lo que tenemos que hacer, acuérdense, si tenemos estas 5 heridas que viene siendo abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia, lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos, hacia nosotros mismos, independientemente de lo que haya a nuestro alrededor, es pues no abandonarte tú, no rechazarte tú, no humillarte tú, no ser injusto tú y no traicionarte a ti. Entonces, si yo puedo entender eso, puedo como dejar a un lado, ¿no? Toda la información que recibí, ya me hace caso, admira mi trabajo, y entonces una vez que yo pongo de lado todos esos miedos, en donde yo puedo empezar a construir toda esta confianza que puedo tener en mi ser. Mira, ya te hace caso y admira tu trabajo, perfecto. Ahora, entonces, ¿cuál es esa brecha donde si no tuvieras miedo estarías compartiendo todos tus talentos con respecto a hacer realizar esculturas, mi querida Yasmín? Eso es lo importante, el tener esa claridad. ¿Para qué? Para evolucionar. Y no pasa nada si te equivocas. ¿Qué nos sucede también a las personas? Que si nosotros nos equivocamos, nos da miedo justamente a que nos rechacen, a que no seamos suficientes, a que no seamos buenos, a que todo lo que yo hago a lo mejor no les va a gustar a las personas. Y desde ese espacio, pues obviamente me limito. Y desde ese espacio me quedo justamente en la brecha. Y entonces yo sigo visionando
todos mis sueños, pero no puedo llegar a alcanzarlos. Y desde ahí ya no genero esos cambios. Dice, yo que me quedé con ese rechazo, pero ya lo entendí ahorita. Mira, Yasmín, justo, pero no nada más es que lo entiendas, es que lo practiques. Y practicarlo es, ok, ya tengo miedo, o sea, ya entendí de dónde viene mi miedo, ya viene con esta claridad. Pero ¿qué tengo que ser? Pues, más que hacer, pues es creerme, ¿ok? El reconocimiento a mi propia persona, ¿ok? Ya no me importa si mi mamá, si la vecina, si el tío, si la abuela, si los vecinos, si mi pareja, si mi novio, mi novia, lo que sea, no me reconocen, no me voy a rechazar yo. Y desde no rechazarme reconozco el ser que sí soy. Y así como todos somos, en verdad somos perfectos. De hecho, el día de hoy puse un post, y ahí lo podrán ver aquí en mi perfil, justamente que habla, me encanta este señor porque de veras es maravilloso, que es el doctor Wayne, que nos dice, recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. O sea, no hay falla en que seas tú mismo, ¿ok? Cuando yo reconozco, hola Héctor Naranjo 96, ¿cómo estás? Entonces, fíjense, no me puedo fallar a mí mismo. ¿Por qué? Porque así fue como yo elegí experimentarme aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acallar toda esa voz interior que nos está limite y limite constantemente con todo lo que queremos realizar. Es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Porque traemos mucha información en nuestro ser. Traemos mucha información donde a lo mejor nos sentimos muy humillados, nos sentimos abandonados, nos sentimos que la vida era injusta con nosotros. Entonces, ¿qué tanto estás siendo a lo mejor injusto contigo? ¿Qué tanto a lo mejor estás traicionándote? ¿Qué tanto te estás humillando ante ciertas situaciones que estás permitiendo por no poner límites? En donde realmente te estás autorrechazando, ¿no? ¿Y cómo te autorrechazas? De entrada, desde que te levantas en la mañana, te ves al espejo y obviamente no amaneces pues lo más hermoso del mundo, ¿verdad? Solo en las películas amanecemos así. Pero, ¿qué pasaría que desde que te levantes des gracias a tu ser de este maravilloso contenedor que hoy tienes, que tú elegiste antes de llegar aquí para poder experimentarte? Entonces, cuando vamos reconociendo nuestra persona, nuestro ser, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras cualidades, y ojo, que eso es bien importante, es también bien importante reconocer tu sombra, es parte de lo que eres y no la puedes acallar. Entonces, pues sabes, sí, me da miedo hacer cosas, lo reconozco, pero tampoco alimento ese miedo. Y no alimentar ese miedo es no llenarlo con toda esta información de mi diálogo interior que constantemente me está diciendo no puedes, no va a salir, o no va a estar bonito, o no voy a poder viajar. Imagínate, ¿no? O sea, yo de repente sí me pregunto y digo, bueno, ¿a cuántos viajes a lo mejor he dicho que no por miedo a viajar? ¿Y qué tengo que hacer? Pues superar esa brecha. ¿Y qué hago? Bueno, pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que empiezo a envolver a los aviones, aunque parezca mentira y no lo reconozcamos mucho, en estas esferas de luz, donde me queda clarísimo que cada vez que me subo, yo le pido a Arcángel Miguel y Rafael que por favor el vuelo sea lo más ligerito y que no se sientan estas turbulencias. Se los juro por Dios que así es, ¿no? Entonces, la verdad es que la energía y la misma energía que tú empiezas a emanar desde tu ser, ¿ok? Es la misma energía que empiezas a emanar hacia afuera, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? Esto que nos estamos alimentando constantemente en nuestra cabeza, donde no nos está empezando a dejar evolucionar. Ejemplo, vámonos con el trabajo. Es que yo quiero un trabajo donde realmente me valore mi jefe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un trabajo donde hoy no me valoran, donde no me pagan lo que a mí me gustaría o donde yo creo que es lo correcto que yo debería de recibir, donde a lo mejor mis ideas no están siendo reconocidas? Lo que yo les diría es vayan justamente a su infancia y dense cuenta quién en su infancia no los reconoció, a quién tenemos como con esta necesidad de decirle, oye, porfa, reconóceme. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de eso y empiezo a reconocer mis propios talentos y todo lo que yo puedo a lo mejor contribuir en el trabajo en el que estoy, desde ahí yo lo que los invitaría es, ok, reconozco esta información y ¿cómo la empiezo a trabajar? Lo mismo que les decía, no empieces a alimentar esa información, porque esa información que te das
de no poder, de no ser suficiente, de limitarte, es lo que está creando que al final del día no des ese paso. Ok, ¿para qué? Si estoy en este trabajo que no me gusta, que no me están viendo, que no me están reconociendo, empiezo primero a trabajar en mí, ¿ok? Cuando yo empiezo a trabajar en mí y empiezo a reconocer y a saber quién soy, lo que voy a empezar es a cambiar esta energía que hay en mi interior. Acuérdense que también, y suena fuerte decirlo, pero es una realidad, todo lo que te esté sucediendo el día de hoy afuera, si no tienes salud, si no tienes dinero, si no tienes el trabajo que quieres, si no tienes la pareja que estás buscando, si no puedes compartir todos tus talentos, ¿qué está sucediendo? Es esa información que hay en tu interior. Y así como es adentro, es afuera. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mi interior, empiezo a trabajar en mi autoaceptación, empiezo a trabajar en mi reconocimiento como persona, con mis talentos, mis habilidades, mis cualidades, mi sombra, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Es como me lleno de adentro hacia afuera y es lo que voy a poder expandir. Y entonces puedo empezar a cambiar esa realidad. ¿Cómo cambiaría yo a lo mejor de trabajo? Bueno, si aquí realmente no me están viendo, me doy cuenta que mi jefe con quién me está conectando. Pues a lo mejor tuve un papá que no me vio o una mamá que no me vio. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Trabajo en mí, y una vez que empiezo a trabajar en mí, si en este trabajo yo ya cumplí como mi ciclo, pues entonces empiezo a buscar una nueva realidad. ¿Y cómo empiezo a buscar una nueva realidad? A lo mejor la empiezo a manifestar. Acuérdense que la manifestación viene de esta coherencia. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo y conectando con las emociones y las acciones que yo esté generando es lo que me va a llevar a dar ese brinco. Hola mi Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Mi querido Ángel, sigan a Ángel porque es vidente y les puede decir cosas. ¿Verdad que sí, mi Ángel? Estamos hablando hoy justo del miedo, mi querido Ángel. Dice, me salí de mi trabajo y ahora ya no encuentro, ya 1 año. Ok, ¿por qué no encuentras trabajo, mi querida Rosenda? Yo te preguntaría, ¿ya ves que sí te sigan, Ángel? Claro que sí. ¿Por qué no encuentras trabajo, mi querida Rosenda? ¿Qué hay en la forma en la que tú estás a lo mejor compartiéndole a las personas o a la energía para no encontrar ese trabajo? Que eso es lo que yo te preguntaría. Fíjate, parte yo creo que cuando uno está harto de un espacio y la misma energía te está diciendo, oye, ya no quiero estar aquí, ¿qué necesitas tú ser y empezar a conectar? ¿Desde dónde tienes que empezar a manifestar? Yo sin trabajo 8 meses, Leti Serrano. Ok, ¿qué pasaría? Ok, que empiecen a visualizar el trabajo que sí quieren. Ok, ¿qué es? Mira, haría TikTok o en vivos. Mira, Rox, por aquí nos dices, y entonces, ¿por qué no los estás haciendo? Justo es lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Yo les puedo decir, y de veras es por experiencia propia, a mí me daba miedo, bueno, para que me entiendan, a mí no me gusta ni que me tomen fotos. Imagínense, entonces, he tenido que estar trabajando en mi persona. ¿Para qué? Bueno, a ver, tómame una foto y ya es como flojita y cooperando, ¿no? Y la otra es empezar a reconocer lo que sí tengo para compartir. Hola, disculpa, porque siento que siempre hay como mucha hipocresía a mi alrededor y no me llevo bien con la mayoría de los compañeros. Porque sentiste muchas injusticias, Beba, en tu infancia. Entonces, justo es eso, o muchas traiciones, y entonces por eso no confías en la gente. Yo sin dinero me separé de violencia, no tengo empleo. A ver, fíjense, es bien importante entender lo del trabajo y lo del miedo. El dinero, ahí está, acuérdense que es una energía. Entonces, cuando yo digo, es que no tengo trabajo, yo les diría a todos, bueno, es que iba a poner un caso, pero no, me dijeron que no lo expusiera. ¿Qué les diría yo con el trabajo? Siempre puedes generar algo, siempre puedes generar. Y vuelvo a lo mismo, si hoy la vida que estás teniendo no te gusta, es por las elecciones que has tenido en el pasado. Entonces, ¿qué les invitaría yo a las personas que hoy no tienen dinero, a las personas que hoy no tienen el trabajo que les gusta o la pareja? Empieza a hacer una reflexión de todas estas elecciones que has hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué hacemos? Vamos eligiendo sin tener conciencia, ¿ok? Entonces, veo estas elecciones, veo un poco la información que hay en mi infancia, ¿ok? Donde me sentí limitada, donde me sentí carente, donde me sentí no suficiente, donde no me sentí reconocido. Y desde ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo esta información de mi pasado
y me doy cuenta de las elecciones que he hecho, voy a entender qué es la realidad que hoy tengo. ¿Cómo voy a cambiar esta realidad que hoy tengo? Y me empiezo entonces a entrar en una energía de ansiedad. ¿Por qué? Porque me preocupa mi futuro, porque no tengo trabajo, porque no tengo la pareja, porque no tengo el dinero, porque no tengo la salud, ¿ok? Entonces, si yo me voy al futuro, voy a empezar a conectar con la ansiedad. ¿Por qué? Porque voy a estar constantemente en mi mente, ¿no? Pensando, no puedo, no esto, no se me da, no me sale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a construir aquí. ¿Cómo empiezo a construir aquí? ¿Ok? Empezar a trabajar con la información que me estoy diciendo constantemente, y parece repetitivo, pero es una realidad. Esta energía de tus pensamientos donde no eres, donde no puedo, donde no encuentro trabajo, tú ya estás diciendo, no encuentro trabajo, por lo tanto, la energía o la emoción o el pensamiento o la frecuencia o la vibración que estás enviando es de no tener. Cuando yo digo no tengo, entonces entro en un estado de carencia. Y el estado de carencia, justamente, ¿a dónde me va a llevar? Pues a no poder hacer o no tener o no ser suficiente o no poder crear algo diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué empezaría? En mi caso yo, bueno, ok, si hoy por hoy vamos a suponer que no tenemos trabajo, pues entonces empiezo a reconocer a lo mejor mis talentos y mis virtudes. ¿Para qué sí soy bueno? ¿Ok? Vamos a suponer que yo soy buena para hacer pasteles. Entonces, ¿qué tomaría? Literal, para que tú digas, no es que te vayas y te compres el local y rentes el local y pongas ya una pastelería, pero a lo mejor lo que podría, gracias Rox, ¿qué podrías hacer aquí en conciencia para empezar a hacer pasteles? Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? De pasteles. Para hacer pasteles, ¿ok? Y empezar a vender con las personas que tengo alrededor. Ese va a ser tu primer paso para pasar esta brecha que tienes aquí, ¿ok? Entonces, a lo mejor empiezas a hacer los pasteles, te empieza a generar dinero, ¿ok? Y esa inversión que hiciste la vas a volver a recuperar, y desde ahí lo que vas a hacer es invertir un poco más, ¿ok? Para empezar a generar más dinero. Esa es una forma de hacerlo. Pero si yo me quedo en el no tengo dinero, es que la situación está complicada, es que conseguir trabajo es complicado, es que no te pagan lo que tú quieres, es que pues no me van a ver, es que no me lo van a dar. Si tú empiezas con toda esa información, pues seguramente no vas a encontrar trabajo. Entonces, ¿desde dónde estás queriendo buscar el trabajo? ¿Desde el no lo tengo, no voy a poder, no voy a ser suficiente? ¿O lo vas a empezar a construir desde elijo encontrar un trabajo donde me paguen? ¿Para qué? Para que yo pueda cubrir todas mis necesidades de manera holgada. O sea, no quiere decir que yo tenga que recibir el dinero y quedarme así como, bueno, pues ya llegué a fin de mes, pagué y chin, ya me quedé en ceros. Entonces, ¿qué podrían hacer para conseguir un trabajo diferente? Pues justo eso, empiezas a escribir en presente y en afirmativo. No es yo consigo un trabajo, yo no quiero trabajar, quiero la repartición de los bienes de sociedad conyugal. Bueno, Vicky, entonces, fíjate, ahí tú te estás autolimitando, porque tú entonces estás queriendo depender de alguien más para que tú puedas sentirte próspera, para que tú puedas sentirte en abundancia, ¿ok? Está bien si al final del día hubo esa repartición de bienes o construiste esos bienes con una pareja que tú elegiste. Que hoy ya no estén o que haya pasado lo que haya pasado, es otra realidad. Pero ¿qué pasaría que tú pudieras empezar a trabajar en ti y sentirte autosuficiente? Yo siempre les digo cuando estamos en terapia, ¿no? O sea, si eres mamá, sí, ok, a lo mejor eres mamá, pero al final, antes de ser mamá, eres una persona individual. Mira, me ponen aquí, perdón, si lo cuento, no hay problema, acuérdense que aquí para platicar. Fui abusada en mi casa, hubo incesto y ya estoy en mis 44, pero no sé ser alguien. Justo, sí, pues obviamente las mujeres le quitan al marido su patrimonio. Fíjate, esa es una creencia, ¿ok? Esa es una creencia y es una programación. Ahorita me voy contigo, mi querida Beba. Fíjate, esto que dice aquí Javier, las mujeres le quitan al marido su patrimonio. Yo lo primero que te diría es, cuando dos personas se conocen, ¿sí? Ellos, antes de que pasara toda la tragedia y que si me divorcio y no me divorcio y te odio y no te odio, cuando te conociste estabas muy feliz de conocer a la persona.
Cuando yo entiendo que yo estoy con una persona y vamos a generar un vínculo, el tiempo que dure, estamos construyendo algo juntos. Entonces, aquí nadie le quita nada a nadie. Es importante no generar estas creencias, ¿ok? Donde entonces, si las mujeres, o es que porque el marido le tiene que dar dinero. Creo que es un tema como complicado, pero yo creo que sí sería importante revisar las creencias que tenemos con respecto a lo que nos hemos experimentado y hemos aprendido en la vida. Yo creo que cada uno, desde lo que uno genera o hace, puede tener la capacidad de recibir a lo mejor lo que vamos a poner en el caso que nos estaban platicando, esta mujer que no quiere trabajar, que se me fue, espérame, Vicky, nos decías, Vicky, ejemplo, yo no quiero trabajar, a lo mejor, Vicky, tú te casaste y la mayor parte de tu tiempo, tu trabajo fue hacerte cargo de la casa. Pareciera que no, pero ese también es un trabajo. Entonces, por consiguiente, ¿ok? Tendría a lo mejor que haber ahí una equidad, pero sí o sí, Vicky, yo lo que te diría ahí a ti sería importante, ¿no? El que tú pudieras empezar a reconocer qué le gustaba a Vicky antes de casarse, qué te hubiera gustado ser, Vicky, qué te hubiera gustado experimentar, qué talentos y cualidades pudieras desarrollar para que tú no tengas que depender de si te dan o no te dan un dinero y entonces puedas crear una realidad diferente. A ver, mi querido Javier, ¿genera solamente el hombre o las propiedades ya estaban a su nombre? No es aconsejable el mantenimiento para los hombres, no ganamos nada. Bueno, Javier, yo respeto tu punto de vista, al final creo que aquí no estamos para enjuiciar a nadie, creo que a través de tu propia experiencia es lo que tú nos estás compartiendo y también es perfecto, ni siquiera es que sea justamente por ahí un tema de discusión. Dice, yo de 54 años puse un negocio y lo trabajé 30 años, le dejé todos los bienes. Ok, yo te diría ahí, Vicky, le dejaste los bienes, ¿por qué? Hay que hacerse responsable, insisto, y hace ratito se los compartía. Si la realidad que yo tengo hoy no me gusta, es por las elecciones que hice en el pasado. ¿Qué pasaría, mi querida Vicky, que tú pudieras hoy, ok, no me quiere dar nada? Bueno, creo que si tú pusiste un negocio, tienes toda la capacidad para volver a desarrollar un negocio. Y nunca es tarde, o sea, 54 años tampoco es que seas alguien grande como para no poder en esta vida poder generar algo distinto. Y eso te va a generar también libertad y te va a generar satisfacción hacia tu persona, independientemente de lo que la otra persona quiera hacer. Entonces, creo que cuando suceden estas cosas hay que reconocer y trabajar qué fue lo que sucedió en la relación, en dónde estamos parados. Me estaba ahorcando drogado y salí huyendo. Ok, vamos, Vicky. Esa información es que fíjense, ahorita que nos comparte Beba también, ¿no? O sea, yo fui abusada. Ok, entonces, si yo tuve una circunstancia, ¿no? Donde hubo un incesto, hay que trabajarlo. Si yo tuve una relación donde me estaban ahorcando y alguien estaba drogado, es ¿qué fue lo que yo permití en todo este tiempo para que yo llegara a esa situación? Entonces, si hoy por hoy ya no estás ahí, mi querida Vicky y mi querida Beba, creo que es importante trabajar en su interior. No discuto, comento, me conviene el matrimonio, el hombre no gana, solo pierde, hijos, patrimonio, paz interior. Pues es que uno pierde lo que quiere perder. Si yo pongo mi responsabilidad entre que los otros son responsables de que yo voy a perder, de que mi patrimonio o mi paz interior, entonces eso te habla que siempre hay que echarle la culpa a lo que hay en el exterior. Por eso te decía, no es discusión, mi querido Javier, al contrario, es como esta parte de compartir. También nosotros tenemos que entender algo muy importante. No es nosotros a través de nuestras propias experiencias le vamos a ir dando un significado y es bien válido justamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Nombre de la tercera edad separado y a veces mentan como depresiones, vivo solo. Ahorita platicamos, mi querido José Luis. Entonces, yo lo que les decía es, cada uno de nosotros vivimos ciertas experiencias, ¿ok? Y obviamente pueden ser experiencias muy duras. Y yo lo que les diría a través de esas experiencias es que hoy puedas no seguir conectando con las emociones de ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer en el caso, vamos a ponerlo, de Beba o en el caso, ¿cómo se llama?, de Vicky, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar en nosotros, en reconocer nuestro valor, en dar gracias a todo lo que vivimos en la experiencia, la que haya sido. ¿Para qué? Para poder crear otra realidad, ¿ok? Dice, todas las experiencias tienen un aprendizaje, justamente, pero nos cuesta muchas veces trabajo entender eso. Ahorita lo que nos comparte Javier es, mi querido Javier,
No sé cuál haya sido tu experiencia. Quiero suponer que a lo mejor estuviste en un matrimonio, generaste a lo mejor bienes, generaste una realidad o una expectativa y las cosas tampoco salieron como tú las esperabas, ¿no? Y no es que sea bueno ni malo, simplemente no se dieron, ¿ok? Como a lo mejor tú las habías proyectado. Por eso les digo, a través de cada experiencia, uno de nosotros lo que hacemos justamente es darle un significado. No es la misma experiencia que a lo mejor yo tuve con respecto a un matrimonio como la tuvo Javier, y por eso digo que es importante respetar el punto de vista de cada quien, porque cada uno de nosotros hablamos a través del significado de cómo vamos acomodando nuestra vida. ¿Ok? No es lo mismo, ejemplo, hay mucha gente, ¿no?, que ha pasado por este proceso que estamos hablando ahorita, ¿no?, de divorcios, o son divorcios complicados. Lo que yo les diría es qué lecciones tuviste en ese momento, dónde no pudiste poner límites, dónde no tuviste claridad, y desde ahí empezar a trabajarlo y agradecer y honrar las experiencias. ¿Por qué? Porque justamente te están llevando a un aprendizaje, a un proceso evolutivo. ¿Ok? Creo que eso sería lo importante. Ahora, independientemente de aquí, mi querida Vicky, yo qué te diría, bueno, es que hay que trabajar, hay que a lo mejor resignificar las cosas, acomodar las cosas e ir como más profundo. Acuérdense que son temas como, me lo comparten aquí, pero sí son temas como más abiertos. Ahora, si me voy aquí con mi querida Beba, ¿qué hay que trabajar? Pues hay que trabajar justamente ese duelo que traes y esa experiencia que ha sido fuerte para ti con respecto a un abuso, ¿ok? Acuérdense que los abusos pues sí dejan muchas huellas y hay que empezar a trabajar en uno. Vuelvo a lo mismo. Si tu abuso fue a X edad, lo que hay que hacer es resignificar la situación y empezar a cambiar todo ese miedo que generó esta situación de desconfianza con las personas, de tener miedo a los hombres, qué pasa con todo tu entorno, ¿no? Y más si fue un incesto, cómo lo puedo transformar para ir hacia adelante y empezar a evolucionarlo. Eso es lo que yo les diría. Por aquí también nos decía José Luis, estás separado y a veces te entra en depresión porque vives solo. ¿Qué pasa con la depresión? Vamos, no me voy a meter en cuestiones de psicólogos y demás, y sé que la depresión puede tener muchos estados, pueden ser de cuestiones químicas, pero siempre lo que yo he percibido de las personas que llegan a mí es que la depresión está muy ligada con esta conexión que traemos con el pasado. Hemos estado platicando en diferentes lives para que lo vean. Ejemplo, nuestra mente tiene un 5% de mente consciente, ¿ok? Perfecto, mi querida Beba. Y en la medida, si necesitas algo, con gusto también me puedes buscar. Hola, JJBB 28. Hola, entendido. Entonces, ¿qué pasa con nuestra mente? Nosotros tenemos nuestra mente, que es un 5%, ¿ok? De ese 5% es la mente consciente y tenemos un 95% que es nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué sucede con todas las experiencias que normalmente vivimos cuando estamos yendo hacia el pasado? El subconsciente no entiende si estás en el presente, en el futuro, en el pasado, si es broma, si le estás diciendo, ay, no, ¿cómo crees? No, el subconsciente no entiende eso. Lo que hace el subconsciente es conectarse justamente con la emoción que se generó en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me separo, cuando yo me veo o me observo que estoy en un espacio de soledad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a trabajar. ¿Y dónde me sentía solo? ¿Ok? En dónde yo estoy viviendo de toda esta información que hay en mi subconsciente, que me conecta al anhelo de todo aquello que no tengo hoy, o todo aquello que no pude superar, o todo aquello que me recuerda, en vez de empezar a crear una realidad aquí y ahora. Entonces, yo siempre les digo, la realidad es que nuestra realidad es crearla a través de elecciones conscientes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en tu vida, ok? O cuánto tienes que aguantar en tu vida, que eso es bien importante para realmente generar un cambio. ¿Cuánto miedo tiene que haber? ¿Cuánta inseguridad? ¿Cuánto lamento tiene que haber en tu interior para entonces poder generar una vida diferente? Si yo me quedo constantemente en el es que me hicieron, en el es que sufrí, en el es que no me dio, o en el es que me lastimó, en todas esas cosas que nos pasaron en nuestro pasado, si yo me sigo viviendo desde ahí, mi subconsciente lo único que está haciendo es ni siquiera conectar con la experiencia del recuerdo, sino se va justamente a las emociones.
Porque hoy por hoy hay tantas enfermedades en nuestro cuerpo físico y ustedes saben que TikTok y en general las redes sociales están llenas de toda esta información. Tus emociones te pueden bajar la frecuencia vibratoria y lo que hacen es instalar todos estos pensamientos. Yo ya no quiero trabajar, ¿qué hago? Pues no sé, generar algún proyecto, pero vas a seguir trabajando. O sea, me suena como ilógico de ya no quiero trabajar. Digo, a lo mejor si tienes mucho dinero, ¿no? Pues ya no trabajes. Pero si no tienes como todo este dinero que te va a respaldar para poder crear algo diferente, entonces hay que seguir trabajando. Ahora, Ricardo, ¿qué te diría yo? ¿Qué pasaría si empiezas a trabajar en algo que a ti sí te gusta? ¿Por qué? Porque entonces, en vez de buscarlo como un trabajo desde tengo que trabajar o desde una necesidad, empiezas a crear algo que te apasiona. Que eso sería, para mí, el consejo. Las variantes es el conjunto de heridas infantiles, impulso y emociones. Justamente, justo así como nos los compartes. Hola, quiero ser una mujer que tenga motivo para vestirse con sacos, tacones, pantalones de vestir. Soy amada. ¿Ok? En vez de decir quiero ser, yo te diría elijo ser, porque si quiero ser es algo que no tengo, que estoy viendo hacia el futuro o que me estoy como visualizando y entonces reconozco que no lo tengo. Entonces, ¿qué pasaría? Que hoy elijo ser una mujer con un motivo para vestirme con sacos, tacones y pantalones de vestir y que realmente elijo ser amada, primero por mí y luego desde este amor propio que yo tengo, lo voy a poder al final del día compartir a los demás. Vidente, perdón, volví. ¿Cómo estás, mi querido Ángel? En serio, de veras, sigan a Ángel, así se llama, Ángel, y por aquí está. Ángel es vidente, entonces creo que también les puede ayudar y contribuir para cosas que necesiten. Soy ama de casa. A ver, dice CL, regreso más al rato. Claro que sí, mi querida Beba, aquí vamos a estar. Acuérdense que normalmente los jueves nos quedamos aquí como 2 horas para seguir platicando. Ok, al contrario, mi querido Ángel. Oye, Ángel, ¿qué? Te invito a subir y platicamos del miedo para que nos des desde tu punto de vista ese miedo. Oye, ¿qué es lo que más te ha marcado en la vida para esa sabiduría y discernimiento? Pues trabajar en mí, trabajar en mis miedos. Es lo que yo les decía, o sea, para mí yo tenía mucho miedo de hablar, de poder expresar, ¿cómo se llama? Me he dedicado a trabajar justamente mis miedos, ¿no? Y miedos a muchas cosas. La verdad es que yo también en la vida pareciera que no. Por ahí tengo una chica que trabaja conmigo y que se volvió una muy buena amiga, donde ella me decía, es que yo pensé que tu vida había sido así como maravillosa y entonces ya te pones aquí en tus lives y entonces pues ya hablas bien bonito. Y no, la verdad es que yo también he tenido experiencias bastante fuertes en la vida y lo que he tenido que hacer es trabajar en ellas. Yo tengo pánico a manejar y por más que he tratado nomás no puedo. Ejemplo, José, la chona. Lo que seguramente tú en otra vida, lo que te ha de haber pasado es que tuviste, ¿cómo se llama? Algún accidente en vidas pasadas y por eso te da miedo a manejar. Dice, la coherencia en tu expresión corporal y la convicción de tus palabras son hermosas. Muchas gracias, muchas gracias. Pero es eso, en la medida en la que trabajas en ti y en lo que reconoces tu ser, es en la medida en la que puedes empezar a experimentar. Por eso es lo que yo les decía hace rato. En la medida en la que yo empiezo a llenarme por dentro y empiezo a limpiar mis vacíos, empiezo a dejar de buscar en el exterior el reconocimiento, en la comparación, en el no tengo. Tenemos que empezar aquí adentro. Si yo me siento vacía, ¿no? Es por ahí que dicen, Ángel, tu maestro, hola, mira, por ahí está Milagro. Mi Ángel, me dice si te quieres unir y platicamos del miedo, porque el miedo yo creo que Ángel nos podría justamente también compartir desde esta otra parte, ¿no? Desde la energía que no vemos y que no percibimos, cómo nos puede estar afectando. Así que tú me dices, mi querido Ángel. Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer yo desde mi experiencia? Y de veras se los comparto y ¿qué he hecho? Me he quitado del papel de la víctima. ¿Ok? Cuando nosotros nos quitamos de este papel de la víctima es cuando empezamos a evolucionar. ¿A qué tienes miedo, Panino? ¿Qué hago? Pues no sé a qué tengas miedo. Yo tengo ansiedad y depresión. Pinita, pues es que fíjate, la depresión, volvemos a lo mismo, es estar en estos estados de conexión con las emociones
que se llevaron en tu ser, que se generaron en tu ser y que quedaron ahí almacenadas, ¿ok? Y la ansiedad es tener un exceso de futuro, estás preocupada, o en tu infancia a lo mejor, quien no sé, si mamá o papá te hacían como sentir el apuro, la perfección, y entonces vives desde ese espacio. Mi esposo tiene su empresa, cuando me cuenta cómo le va, yo le doy mi opinión al ver que no me toman en cuenta. De manera inconsciente tenemos miedo y nos paraliza. Sí, el miedo paraliza el sentido emocional y espiritual. Sí, pues te desconecta. Cuenta, me enojo, no sé cómo ser neutral y que no me afecte. Es que es eso, fíjense, es que son como muchos puntos, ¿no? Pero insisto, cuando empiezas a trabajar en tu interior, es donde vas a ir reconociendo. Ejemplo, ser una persona reactiva es una persona que trae como mucho enojo en su interior. ¿Y qué sucede? Cuando tienes experiencias te sientes atacado. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Es ser reactivo ante el otro. ¿Desde dónde? Desde querer tener la razón, desde que quiero que me veas. Yo cuando les digo que hay una pelea entre adultos, ¿no? O entre personas grandes, imagínense, son estos dos niños chiquitos que les quitaron sus paletas, ¿ok? ¿Y qué quieren estos niños? Pues justamente, ¿no? Pues quieren su paleta de regreso y están peleando. Como nos dice aquí mi querido vidente, el miedo paraliza el sentido emocional y el espiritual porque te hace esa justo desconexión. Entonces ya no puedo pensar, ya no puedo sentir, me vuelvo reactivo, entro en miedo, en pánico y empiezo a actuar de una manera no consciente. Me da miedo salir a socializar, esas y muchas cosas más. ¿Qué tendrías que hacer, Panini? Es reconocer qué pasó. Lo importante es saber que es una experiencia espiritual en un mundo lleno de vivencias. Sí, como yo les digo, fíjense que al final, ¿la vida qué es? Es una escuelota, ¿ok? Dice, es bueno ser positivo. Hay guías que tenemos que con el miedo se paralizan y no actúan a favor de uno. ¿Saben? Hay una... Ay, no, pero lo tengo aquí. Hay una imagen que está por ahí en redes sociales donde está una persona sentada en un escritorio, es una caricatura, ¿no? Está así sentada escribiendo y de repente, como dice aquí Ángel, tienen como diferentes energías que son las que no vemos, ¿no? Y entonces dicen, tú crees que estás pensando o que estás escribiendo y son estas energías que te están hablando. Y poco de lo que nos dice Ángel justamente es eso. Nosotros, en la medida, si yo bajo mi frecuencia, que es lo que les decía, el miedo, ¿con qué frecuencia está normalmente conectada? Con 100 Hz. Entonces, si yo bajo toda esta frecuencia y yo permito que estas energías, ¿no? A lo mejor las energías, mis mismos pensamientos y todo este diálogo interior que constantemente me estoy repitiendo, empiece a gobernar mi ser, ¿qué sucede? Pues entonces empiezo a entrar en una frecuencia donde todo es queja, donde nada es suficiente, donde me siento mal, donde todo es preocupación o donde todo es ansiedad. ¿Y qué sucede? Pues que no veo la salida, porque aparte estoy inmerso justamente en el ojo del huracán. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que reconocer y hay que trabajar en nuestros pensamientos, en la información que me digo constantemente. ¿Para qué? Para que yo pueda, desde manera como muy sutil, empezar a elevar mi frecuencia vibratoria, empezar a tener claridad donde sí hay luz, donde sí puedo construir una realidad diferente. Entonces, cuando el miedo empieza a gobernar toda tu parte emocional y empieza, como dice Ángel, a desconectarte de tu parte espiritual, pues lo que haces es abrir este canal. ¿Para qué? Para que entren todas estas energías que podrían ser larvas, parásitos energéticos o seres etéreos que lo que están haciendo es consumiendo toda esta energía que tú estás emanando desde el miedo para llenarte más de eso. Con el miedo se activa el yo, el ego. Es más difícil que los caminos se abran. Sí, porque el ego, ¿qué es lo que está haciendo? Justamente, ¿no? El ego lo que quiere es hacerte recordar que no vas a poder, que no eres suficiente, que no puedes, que todo es complicado. Mis respetos, Ángel, honor a quienes merecen honor como tú, Gaby y Ángel. Gracias, JJBB. Es que sí, mi querido Ángel, por eso les digo, sigan a Ángel. Entonces, creo que es bien importante que podamos reconocer, ¿no? Desde dónde nos estamos hablando, si nuestro ego es justo, como dice Ángel, el que está gobernando y es esta mente egoica que no nos está permitiendo evolucionar. ¿Por qué? Porque es más fácil siempre como voltearnos y echarle la culpa a alguien más que hacernos responsables de nosotros mismos. Y creo que eso es lo importante. Por eso les decía en un principio,
Si a mí no me gusta la realidad que hoy estoy viviendo, quiere decir que todas estas elecciones que yo hice en mi pasado son las que me llevaron a vivir y experimentar este momento presente. Y si yo quiero cambiar mi futuro inmediato, ¿ok? ¿Dónde lo voy a empezar a crear? Aquí, en esta realidad. ¿Y cómo lo empiezo a crear? Pues cambiando de pensamientos, cambiando de actitudes, cambiando de emociones. ¿Para qué? Para poder proyectar algo diferente. Entonces, hace ratito que estábamos hablando, ¿no? De, bueno, si yo quiero crear un trabajo para mí, pues entonces, ¿qué pasaría? Que te empieces a visualizar en el sí, el ya tengo el trabajo, yo recibo tal cantidad de dinero, mi jefe reconoce mis talentos, mis virtudes, pero a la vez lo empiezas a trabajar y a reconocer en ti. ¿Cómo te haces ver ante alguien que se siente estresado y se distrae con otras cosas menos contigo? Bueno, lo primero que te diría es, si alguien está estresado, ¿no? ¿Por qué estás conectando tú con el estrés de esa persona? El estrés es de la otra persona. Acuérdense que también las personas pueden ser un espejo para nosotros, ¿ok? Mira, dice Ángel aquí, hay temas de lo que uno vive o pasa o pasó en cada uno, vivió, en eso existe el miedo y por eso es bueno. Lim. Ok, le estabas contestando creo que como a Lim. Entonces, cuando nosotros entendemos que el estrés del otro, ¿por qué yo elijo que su estrés me afecte? Acuérdense que también las personas que llegan a nosotros vienen a ser nuestros espejos, ¿ok? En muchas situaciones. Y no quiere decir que siempre, porque unas veces podemos nosotros ser espejos de una persona y ser sus maestros, y las otras, ¿no? Vienen a mostrarnos a nosotros. Entonces, creo que sí es importante que podamos empezar a reconocer justamente en dónde yo me estoy instalando en el estrés del otro. ¿Por qué me lo tengo que comprar yo? Si yo entiendo que el estrés es del otro, entonces, ¿qué hago? Pues le doy su espacio. ¿Para qué? Pues para que se tranquilice. Y no quiere decir que porque el otro esté estresado, yo me iría contigo y te preguntaría, a lo mejor tú traes esta herida de rechazo y si el otro está estresado, pero tú quieres que te ponga atención a ti porque ahorita para ti es importante, eso también es del ego. Entonces hay que aprender también a darle espacio a las demás personas. ¿Para qué? Para que en su propio proceso, ¿no? Pues se relajen. Ejemplo, yo antes o de repente llego a ser también muy invasiva con eso, ¿no? Y tengo que aprender, estoy también en el proceso. Así como ustedes me ven aquí, pues yo también sigo aprendiendo. Hay cosas, ¿no? Que pues me he desinstalado de estas programaciones que yo traía para experimentarlas y al mismo tiempo estoy instalando todas estas programaciones positivas que me están llevando a estar aquí hoy con ustedes. Dice, mi mamá siempre vive estresada y ella me contagia su mal humor. Tu mamá no te contagia su mal humor. Lo que haces tú es, tú te conectas con el mal humor de tu mamá, que eso es diferente. El miedo es una energía, trae fracasos y enfermedades. Es que es eso, imagínense. Hay una imagen, pero no se las puedo enseñar porque luego por aquí no me deja. Déjenme la busco para enseñárselas, que es como tu campo energético. ¿Qué pasa con tu campo energético? Déjenme, la estoy buscando aquí en mi compu, a ver si me deja mostrárselas. Y es una imagen que siempre se las pongo. Nosotros somos un campo energético. Entonces, si yo desde mi campo energético, lo que puedo, dice, siento que me exige demasiado y quiero lograr metas, pero me siento estancada. Pero ¿quién te exige? Luego dice, abarca mucho la ley del espejo, pero la firmeza es propia, liberador y no perturba lo externo. Es que es eso, pero hay que trabajar primero en nosotros, en reconocer qué me está mostrando el otro. Si yo me conecto con la información del otro, entonces quiere decir que hay algo que yo tengo que trabajar en mí, ¿ok? Por eso les digo que la ley del espejo, pues sí, como bien dices aquí, es como muy abierta. Ahora, Vital, sientes que te exige mucho y quiero lograr metas, pero me siento estancada. Fíjate, me siento estancada yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estancamiento es tuyo, no es que el otro te esté estancando o que lo que haya a tu alrededor sea lo que te esté estancando. Por eso es bien importante empezar a trabajar con uno y reconocer en dónde se estanca uno, en dónde se siente uno limitado. Déjenme ver. Mil gracias por ponerme en contacto con Cicelay. ¡Ay, qué bueno! Ya terminé tu terapia y ha cambiado al 100. Muy recomendable. ¡Qué bueno! Su madre dice, porque siempre culpan a terceros por nuestras actitudes. Mi mamá. Es que la culpa, fíjense, es que es más fácil desde el ego culpar a los demás de lo que hacen los demás
en vez de reconocer tus propias, justamente, miren, ahí está la imagen. Ahorita que nos dice Ángel, ¿no? Que el miedo es una energía, el miedo vendría a mostrarse así. Entonces, ¿qué sucede? Que tu energía se ve mermada. Entonces, ¿qué empiezas a traer? Pues enfermedad, queja, frustración, todo lo negativo, todo lo que no estás pudiendo pasar. ¿Qué pasaría? Que pudiéramos entrar en esta frecuencia de armonía, donde nuestro campo energético, ¿ok? Está en armonía. Esto es una toroide. Entonces tenemos la toroide de la frecuencia de nuestro chakra corazón y la toroide de todo nuestro campo energético. Entonces, si yo me vivo en un estado de queja, de miedo, de angustia, de ansiedad, hagan de cuenta que su energía son como nudos. Entonces, ¿por qué no puedes crear? Pues porque te estás experimentando desde esta energía, en vez de experimentarte desde esta energía. A ver, espérenme, porque me van leyendo aquí. Me van leyendo, los voy leyendo. Perdón, sigue Ángel, él te puede ayudar. Sí, Ángel, la verdad es que por eso les compartía. Sigan Ángel. Me retiro porque mi hija al colegio, a cumplir con estas partes de obligaciones que uno ha elegido. Claro que sí, mi Lupita, aquí estaremos. Y ya saben que este live en un ratito más lo bajo y lo subo a YouTube y ahí se queda, para que entonces las personas que no lo pudieron ver completo, ahí estén. Entonces, parte de lo que les decía es, en la medida en la que yo empiezo, ay, espérame, ahora dice que ya llevamos 1 hora y que ponga aquí el simbolito, ya está. Entonces, en la medida en la que yo empiezo a trabajar en conciencia, con qué emociones me están conectando, si es miedo, si es al final del día inseguridad, si es queja, si es crítica a los demás, en la medida en la que yo esté con estas emociones, mi campo energético se va a ver así. Cuando yo empiezo a agradecer, a hacerme responsable de mí, a tener claridad, a reconocerme, a reconocer mi luz, mi propia esencia, mis habilidades, mis talentos, y dejo de estar buscando esa comparación en el exterior, entonces me empiezo a armonizar. Dice, la madurez radica en la aceptación de nuestras emociones y sus resultados. Justo. Porque, ejemplo, si yo al final del día me siento inseguro, ¿dónde me está mermando esa inseguridad? Pues me está mermando desde mi amor propio, mi autorreconocimiento, mi propia autoestima. ¿Y qué hago? Pues me voy a limitar. Y entonces vuelvo a ir al exterior, a la culpa todo al exterior, a dejar que el ego sea el que esté gobernando en nuestro ser, en vez de ser responsable de nuestra propia energía. ¿Ok? Sí me queda claro que nosotros, desde nuestro plan de vida que hicimos antes de llegar aquí, ¿ok? Antes de que nuestro cuerpo etéreo, nuestra alma o nuestro espíritu llegara a esta parte que es nuestro contenedor, nosotros generamos un plan. Y ese plan viene siendo, y fíjense, creo que eso en algunas terapias o con algunos pacientes que han llegado conmigo les ha ayudado a quitarse un gran peso de encima. Es, tú en esta parte, en la terapia de respuesta espiritual que hago, le llamamos el bardo, ¿ok? Si las personas sí vieron la película de Soul, es donde están todas estas almitas antes de llegar aquí. ¿Qué es lo que haces ahí en esa parte? Lo que vas a generar es como tu historia, como tu película. Y tú eres el que ha elegido, no te acuerdas ahorita, pero lo hiciste allá. ¿Qué es lo que hiciste? Empezar a generar todo eso que vas a experimentar aquí. Vives con dolor de cabeza y siempre estás moviendo un pie de nervio o ansiedad. Fíjate, ahorita que dice Ángel, eso, o sea, eso ansiedad, porque no estoy conforme. Entonces, cuando nosotros estamos en este espacio, el bardo, y yo empiezo a generar, ¿ok? Desde este espacio, mi historia que me voy a experimentar aquí. ¿Qué más te gusta de la tabla Esmeralda? ¡Ay! Ok. ¿Cómo puedo saber mi pasión para trabajar? Hay que trabajar en el interior. ¿Qué te gusta? ¿Qué te hubiera gustado? Cuando eras niño, ¿qué te gustaba, Ricardo? Eso sería importante que lo vieras. Entonces, ahorita les voy contestando, cuando yo elijo todo este plan, ¿ok? Para experimentarlo aquí, ¿qué voy a elegir? A mi papá, a mi mamá. Yo voy a elegir que mi papá me haga experimentar estas experiencias, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis compañeros, mis parejas, ¿ok? Mis hijos, ¿ok? Entonces, cuando yo entiendo eso, que yo elegí generar justamente toda esta experiencia de vida, ¿ok?
¿Qué es lo que hago? Empiezo a tener claridad y decir, ok, yo vine a este espacio terrenal, vine a esta escuelita a aprender todas estas experiencias. ¿Qué tendríamos que dejar de hacer? De tomarnos tan a pecho, ¿no? Todo lo que experimentamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde las emociones y dejando que las emociones sí controlen nuestro ser. Es importante gestionar nuestras emociones, pero no dejar que nos estén gobernando. A mí me gustaba diseñar mapas que me llevaran a encontrar un tesoro. ¿Qué significa? Hijo, pues es que seguramente en otra vida, no sé si eras escribano, entonces sigues en busca. ¿Y qué pasaría que hoy yo siempre quise ser millonario? Fíjate, siempre quise ser millonario. Dice aquí Ricardo, ¿qué sucede? Entonces no te percibes como millonario y te percibes como alguien carente. Entonces, ¿qué pasaría? Que empieces a llenarte, ¿no?, de esa abundancia en tu interior. Es bien curioso, fíjense, me voy cambiando ahí de tema. Siento también que él sabe, Ángel sí sabe del tema y de la tabla esmeralda, sí. Yo parte de lo que les diría a todos aquellos que no se sienten o no se perciben, ¿ok? Si nosotros queremos estar en un estado de prosperidad, ¿ok? La prosperidad son estados de abundancia, donde yo soy abundante en salud, en amor, en gozo, en alegría, en felicidad, en parejas, en trabajo, en gente que llega a mí. O sea, ¿por qué? Porque me percibo abundante. Pero si yo siempre quise, entonces lo dejé como algo que no iba yo a poder tener porque lo quise. Es como, ay, se me antoja ahorita. ¿Qué se me antoja ahorita? Una dona, ¿no? Entonces, bueno, pues se me antoja una dona y a lo mejor nunca busco el espacio para ir a conseguir esa dona, ¿no? Pero tiene que ver también mucho, ¿cómo se llama? De la información que tenemos en nuestro interior. Me gustaría saber la opinión. También puede ser que estás encerrada y necesitas o ansías riqueza familiar. Mi querido Ángel, nos preguntan aquí si tú tienes información también de la tabla esmeralda. Es que no les puedo mostrar por aquí todo y la verdad es que como todavía no domino TikTok, no sé si se puedan cambiar las imágenes y demás, y sí se me complica ahí. Digo, no quiere decir que no lo sepa hacer, sino que no sé cómo ponerme a hacer esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros generamos este plan de vida y que venimos a esta escuelita a experimentarlo, ¿ok? Le quitamos como toda esa connotación y todo ese peso a las emociones, donde, como nos decía Ángel hace ratito también y nos compartía, nuestro estado egoico o nuestro estado de infrasolaridad nos está llevando a experimentarnos desde esa sombra y entonces no vemos la salida, no vemos cómo podemos ir hacia adelante, no vemos cómo podemos generar un cambio. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo en nuestra vida de generar esos cambios. Nos da miedo, vuelvo a lo mismo, el rechazo, nos da miedo el abandono. ¿Por qué nos podemos quedar en relaciones? Porque me da miedo que me vuelvan a abandonar, porque entonces no soy suficiente y entonces dejo cualquier situación, no aprendo a poner límites, ¿no? O me da miedo, ejemplo, el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Pues me da miedo tener dinero. ¿Por qué? Pues por todas estas creencias que yo tengo. ¿Qué creencias tengo sobre el dinero? Pues que si el dinero corrompe a las personas, que si tener dinero hace que la gente te robe, que si tener dinero hay que trabajar de sol a sol para tener dinero. Hay muchas creencias, pero la información la tienes en ti a través de todas estas programaciones que fuiste recibiendo en tu infancia. Entonces, esas son las que hay que cambiar. Yo tengo un rato escuchándote. ¿Qué dice en la imagen? Dice, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y luego, lo que yo soy. Y luego dice, la brecha inexistente llamada miedo y lo que quiero ser. Eso es lo que dice mi querida Patti. Entonces, ¿dónde radica todas estas programaciones o todo esto que nos limita? Pues en esta energía que es el miedo, ¿ok? Desde entonces, no, al contrario, mi querida Patti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? A lo mejor tendrías más dinero, a lo mejor tendrías una mejor pareja, o a lo mejor estarías soltero y serías bien feliz soltero o soltera. A lo mejor
tendrías un trabajo donde te reconocieran tus jefes, o a lo mejor si te quitaras el miedo podrías empezar a hacer lives, podrías empezar a mostrar todos tus talentos y tus virtudes. Si no tuvieras miedo, a lo mejor dejarías de estar alimentando a todos estos seres energéticos que están a nuestro alrededor, consumiendo de tu propia energía para que sigas instalado en el miedo. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué no te estás permitiendo ser? ¿Y desde dónde? Que eso es lo importante, que creo que el tema principal del día de hoy es eso. ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Qué te permitiría ser si no tuvieras miedo? ¿No? Para poder ser un ser en tu mejor versión de todos los días, que ya ha sido hoy y todos los días, ¿ok? No es que vayas a construir tu mejor versión y tu mejor versión, simplemente si yo me vivo en el aquí y en el ahora, me experimento y me dejo ser mi mejor versión aquí y ahora, en plena conciencia. Ay, sí, mi ángel, ya te dije, si quieres subir, nada más avísame y mándame invitación o yo te la mando y subes. Sí, te resonó muchísimo, de verdad. Es que sí, es eso. Creo que hay mucha información, hay mucho trabajo que podemos hacer cada uno de nosotros, pero tenemos que ser de veras muy conscientes y cambiar esa realidad desde cuánto tengo que esperar a que las mismas elecciones que suba. Sí, todos queremos que suba. Ya me dirá Ángel, yo respeto. Si me dice que sí, es bienvenido y con mucho gusto. Hola, buenas tardes, hermosa. Gracias. Namaste. Igual para ti, mi querido Sergio. Mucha información nutritiva. Sí, pues parte de hacer estos lives es eso. Bueno, ¿qué onda, mi ángel? ¿Vas a subir o qué onda? ¿Te animas o no te animas? ¿No? Entonces creo que sí es bien importante que podamos tener mucha claridad y que si yo quiero cambiar mi realidad, tengo que empezar a trabajar en mí, en la información, en conocerme. Ahorita que nos decías, Ricardo, justo eso, ¿no? Donde yo quisiera ser millonario, bueno, y ya no puedo subir ahora, perdón. Bueno, ya nos organizaremos para hacer un live, mi querido Ángel, y que podamos compartir aquí con las personas, porque creo que es muy interesante. Me quedé enganchada, todo muy práctico de entender. Es que sí, la realidad es que, ¿sabes? De repente, miren, yo en las terapias que fui cuando fui chiquita, o era chiquita, mi mamá se divorcia de mi papá, ¿no? Y ella, porque pues creyó que a mí me iba a afectar, como iba a quedar muy turula, yo creo, ¿no? Pues me mandó directamente al psiquiatra, ¿no? Entonces yo llegué al psiquiatra y yo decía, bueno, el psiquiatra no saben cómo me hacía reír, porque lo único que decía eran puras majaderías. Entonces mi mamá me regañaba, ¿cómo se llama? Porque yo era grosera, ¿no? Y a la fecha sigo siendo muy grosera. De repente me comporto aquí, no sé si explayarme o no explayarme, pero bueno, el caso es que fui al psiquiatra, luego fui al psicólogo, ¿no? Y entonces eran más los miedos de mi mamá que realmente mis miedos, y yo no entendía, ¿no? Ahorita siento y el universo y una energía verde alrededor de mi cuerpo y luego verde. ¡Qué padre! Justo, mi querido Sergio. Tanta información por todos lados abruma. Este live, claro y bonita energía. ¡Qué bueno! Ángel, está Ángel trabajando, por eso no puede subir. Pero ya me voy a organizar con él para invitarlo. Muchas gracias por la aclaración. Espero ver el live cuando ambos estén. Pero sí, perfecto. Entonces, imagínense, yo en mi infancia, de las cosas que yo empecé a trabajar conmigo es, pues fui al psicólogo, porque pues si mis papás se divorciaron, y al final en mi vida he tenido que trabajar con todos esos miedos, de veras como muy grandes. Les voy a platicar, y literal me voy a abrir para compartírselos aquí. Cuando yo era joven, en algún momento, bueno, como todos, pues de repente tomaba y demás. Pero ¿qué me pasaba a mí si tomaba? Hagan de cuenta que me ponía a llorar, ¿no? Y entonces me decían, es que les quiero contestar. Ya eres el mejor padre, mi querido Índigo. Ya eres. No traes manual para ser el mejor o el peor padre. Eres el padre correcto para los hijos correctos y debes de confiar que lo que tú estás entregando viene siendo desde el amor. Yo te diría eso, mi querido Índigo. Entonces, ahí les va. Cuando estaba joven, que yo tomaba y de repente me la pasaba llorando,
pues ven que hay borrachos que de repente son bien intensos y hay otros que sí, o que son bultos y demás. Y yo lloraba y entonces yo no entendía el porqué del llorar. Entonces, cuando va pasando el tiempo, ¿qué es lo que he tenido yo que hacer? Es ir a reconocer desde dónde lloraba, es ir a reconocer cuántos miedos tenía en mi interior. He tenido que ir a reconocer por qué tengo tan borrada mi infancia. Y no es que haya sido una infancia tan mala, pero hubo situaciones que a lo mejor para mí fueron como muy intensas, ¿ok? ¿Y qué hace uno? Pues las bloquea, y son esas memorias bloqueadas. ¿Por qué? Porque te cuesta trabajo conectar con ellas. ¿Qué es lo que he tratado de hacer justamente en este día, aquí y ahora? Pues es ir quitando como todas estas capas de la cebolla para que yo pudiera entender qué habitaba en mi ser, que estaba tan como contraído, ¿ok? Obviamente, ejemplo, yo me sé divertir sin tomar una gota de alcohol, entonces yo prefiero reírme, y así como soy ahorita, como me están viendo, soy muy molona, literal, me dicen, es que sí, eres un dolor de ya saben qué, pero al final lo que hago es tratar de divertirme y de ser como soy ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho en estos años? Pues es construir y conocer mi propio ser, conocer mis cualidades, mis debilidades. Sé que soy muy enojona, sé que a lo mejor soy a veces intolerante, de repente puedo ser una persona muy grosera y me sale esta parte sombra de mí, pero es importante ir generando este equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha información. Miren, espérenme, voy a leer. Dice, unas visiones tengo de Cleopatra y siento que estoy en Egipto, porque todo encaja en Egipto. Seguramente vienes de ahí y no nada más eres de Egipto, eres de otro lado, mi Serge. ¿Y por qué lloro cada vez que lo veo? ¿Qué te da tristeza? Mi querido Índigo, cuéntame, ¿vives con él? ¿Te separaste? ¿Por qué lloras? ¿Con qué te recuerda en tu infancia? Yo trabajé 18 años como maestra y decidí dejar el trabajo para dedicarme a mi hija. Siempre ya no veo, trabaja con runas. Si la mente se protege y se vive desde la felicidad, dejando la tristeza o lo malo. Pero es importante, fíjate, también en las emociones, ahorita que nos dices JJBB, cuando tú estás triste, parte de aprender a gestionar nuestras emociones también es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy sintiendo tristeza, tengo que ir a reconocer la raíz de esa tristeza, y eso es lo importante. No me voy a quedar con la tristeza todo el día o el mes entero o toda la vida, sino hay que reconocerla, reconocer a lo mejor qué me está queriendo mostrar, permitirle a mi cuerpo sentir tristeza, lo gestiono y lo dejo pasar. Hay que es trabajo. ¿Tienes runas o péndulos? Es el tuyo. Ok. Luego, vivo con él, me da pena no darle más. Pero no darle más ¿de qué, Índigo? ¿Qué fue lo que a ti te faltó en tu infancia? Porque eso es lo que hay que empezar a reconocer. ¿Qué pasó contigo en tu infancia que no tuviste, que hoy te da miedo no ser el papá suficiente para tu hijo? Entonces, lo digo porque se olvida la infancia, pero damos prioridad de lo bueno. Exacto. Ok, quiero entender, Índigo, que a ti no te dieron amor y escucha, y comprendo tu niñez. Justo, mira, para que veas. Y también se me hace, JJBB, que tú también sabes de todas estas cosas, así que luego ahí platíquenme, porque la verdad el poder hacer lives en conjunto con las personas es muy interesante. También de la época colonial le dije a una mujer, Isabela, y me dijo... Ok, yo sueño muchos números y seres azules. ¿Qué será, mi querida? Uy, mi querida Yasmín, no estás loquita para nada. Al contrario, mi querida Yasmín, te están visitando seres de luz. Y los números es parte también de los pleyadianos. Entonces seguramente por ahí estás conectada con eso. Entonces, volvemos a lo mismo con el tema, ¿no? Con respecto al miedo. ¿En dónde estamos dando más energía al miedo para no poder evolucionar? Ahora me dedico a todo para las fiestas infantiles y me siento muy productiva. Fíjate, Diana, justo es eso, ¿no? Dejo de ser maestra, no dejas de enseñar o de estar con niños, pero sí cambias por algo que te llena de mayor pasión o de mayor gozo o de mayor alegría. Y ahí radica realmente el poder generar un cambio. Lo bueno es que es un niño arcoíris, me dice que me va a proteger. Fíjate, ojo importante, mi querido Índigo, si tu hijo es arcoíris, tampoco es su obligación protegerte a ti, ¿ok? Porque tú eres el papá. Y tú, por ser el papá, eres el mayor. Entonces tú lo que tienes que hacer es darle seguridad a él, ¿ok? Pero tienes que trabajar tu propia seguridad, mi querido Índigo. Y lo voy a poner así, no te llamas Índigo nada más porque sí,
¿ok? Ojo, gracias, me informo de todo y me gusta aprender y autoayudarme y ayudar. Si no tuviera miedo, dejaría el trabajo que tengo. ¿A qué le tienes miedo de dejar el trabajo? ¿A perder el dinero? ¿Qué pasaría que pudieras ponerte a generar ese mismo dinero, ese mismo recurso haciendo lo que te gusta? A mí me han salido varias veces en el día números repetitivos. ¿Por qué es esto? Porque se están comunicando contigo tus ángeles de luz. O tus guías. Entonces, ejemplo, hemos platicado, por ahí pusimos la semana pasada, si no estoy mal, el de los números. Están todos los números de los ángeles. ¿Qué pasa con los ángeles? Yo lo que les diría es, los ángeles sí tienen como un estándar, ¿no? Voy a ponerlo así, de qué significa el 1, el 2, el 3 y así me voy. Pero cuando está en esta constante repetición de los números que están llegando a ti, es porque necesitas prestar atención en cómo están tus pensamientos. Y entonces a lo mejor estás con un bucle de un pensamiento que es de baja frecuencia y lo que hacen es enviarte ese número para que tú puedas desde ahí como cambiar ese chip. Es lo que yo te diría. Me está gustando tu live, pero debo irme. Livia, no te preocupes, acuérdense que el live se va a quedar grabado. Lo voy a bajar al ratito, más en la tarde, lo voy a subir a YouTube. En mi canal de YouTube me encuentran como Gabriela Sáez, mentor espiritual. ¿A qué me cuesta volver a tener un sustento pronto? Me mantengo yo sola. Ok, ¿qué pasaría que rectifiques qué creencias o qué programación tienes con respecto al dinero que recibes para aperturarte? Acuérdense, el dinero también relacionado con tanto nuestra energía femenina, con nuestra energía masculina. Hay que entrar en equilibrio, hay que sanar estos vínculos de mamá y papá. ¿Para qué? Pues para que desde ahí podamos proyectar, más todas las creencias que traigamos. Soñé que me reclamaba mi hijo por su hermano que no ve. Es que ahí, mi querido Índigo, dime algo. ¿Tienes más hijos o cómo está ahí la historia? Orly, ¿cómo se puede trabajar el abandono? Yo lo viví de mis padres y de mis parejas. Justo, lo vives de tus parejas porque no has podido pues evolucionar este abandono desde tu infancia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si no lo evolucionas, las mismas parejas, todo lo que nos pasa con las parejas es lo que no pudimos resolver en nuestra infancia. Entonces, te lo vienen a mostrar nuevamente. Yo lo que les diría, es un trabajo, hay que trabajarlo, pero creo que la manera más práctica que para mí sería es no te abandones tú. ¿Y qué es no te abandones? Pues sé fiel a ti de manera íntegra. Y ser fiel a mí de manera íntegra sería eso, no me abandono, no me rechazo, no me humillo, no soy injusto conmigo y al final del día no me traiciono. ¿Usted estudió? Sí, he estudiado muchas cosas, muchas, mi querido Luis. Te puedo platicar, de entrada soy diseñadora gráfica. Estudié diseño gráfico y de ahí del diseño gráfico pues toda la parte esotérica o espiritual siempre toda la vida me ha llamado muchísimo. Entonces estudié desde coaching angelical, numerología, he estudiado Reiki, toda la maestría, me pasé 3 años estudiando Reiki, no el típico curso de un fin de semana donde ya te vuelves Reiki o reikista y le quieres pasar tu energía a alguien más. Estudié, ¿qué más he estudiado? Con los cristales, amo los cuarzos, entonces me llaman mucho la atención. Estudié un curso que estuvo malísimo de numerología, pero malísimo, no les quiero decir más, malísimo. Entonces, eso, he estudiado registros akáshicos, estudié la terapia de respuesta espiritual, que es una terapia donde limpiamos justamente el alma y el subconsciente de toda la información que habita ahí, y lo que vamos haciendo es quitando bloqueos y haciendo conciencia. Me gusta mucho leer, entonces hay muchas cosas que hago de manera autodidacta y me encanta aprender y reconocer información. ¿Qué más he estudiado? Registros akáshicos, estudié mediumnidad angelical, ¿qué más? Lectura de oráculos, de tarot, pero no hago todo, sino lo que hago es como en un todo. A la hora que toman sesiones conmigo, pues voy tomando de cada una de las cosas y ahí las vamos como haciendo. Pero sí estudié muchas cosas. El dinero es espiritual y a mí me encanta. Pues es que el dinero es una energía. Entonces, cuando yo reconozco que yo vengo de la fuente,
¿ok? Y que la fuente, no es que venga de arriba, la fuente, o sea, se fragmenta la fuente y desde ahí nos estamos experimentando nosotros. Entonces imagínate, ¿no? En dónde entra en ti el no sentirte abundante o el estar en carencia, pero no lo reconocemos porque estamos en una separación mental. Una hija que no vemos, es mayor que él, pero siempre me pregunta por ella. ¿Por qué no ves a tu hija? Es que ahí tendría que saber más tu historia, ya que no se le esconda, ¿no? Y está perfecto. No tengo miedo, dice Diego. Espérenme. Ay, se me movieron un chorro. Ya que no lo escondo, no tengo miedo, tengo deudas. Las deudas, Diego, vienen con la energía de papá. ¿Cómo se trabaja la herida de la creatividad? Escuché sobre eso. Sí, fíjate que hace unos días salió una chava con la creatividad. Hablando que no nada más eran las 5 heridas de la infancia, sino la de la creatividad, pero yo creo que radica en todo. La creatividad tiene que ver con tu poder interior creativo. ¿Con quién me conecta mi poder interior creativo? Con el reconocimiento de que si Dios, universo, energía, lo que tú quieras ponerle de nombre, generó todo lo que somos hoy a través de la creatividad, tienes que conectar con tu propio poder, pero también radica con el autoconocimiento. Entonces, si yo no reconozco cuáles son mis cualidades, mis talentos, mis virtudes, y lo único que estoy buscando es en el exterior, pues ¿cómo voy a poder trabajar esta creatividad? Y entonces, si no tengo creatividad, también tiene mucho que ver con la energía femenina, también tiene que ver mucho con tu chakra del sacro, ¿ok? Ahí está la creatividad. Entonces, ¿en dónde no te sientes creativo, no? ¿Qué sería eso? Antes de eso soñé que me reclamaba por no verla. Ok, Índigo, todo tiene un propósito, solo comprende bien la lección del desafío. Sí, justo como te dice JJBB, y también entender que eres un buen padre. No todos, o sea, y ninguno, y se los asevero, literal, nadie tenemos un manual de entrada para experimentar la vida. Eso es lo primero, nadie trae manual. Segundo, los que somos papás no traemos manual para trabajar con un hijo, con 2 o con 3. Cada uno trae un molde diferente, trae un plan de vida diferente que obviamente se viene a experimentar aquí. Entonces, ¿qué pasaría que empieces a reconocer? Trabaja en ti, mi querido Índigo, reconoce tus talentos, tus cualidades, reconoce tu propia luz, tu propio ser, para poder ser tu mejor expresión con tus hijos. Y sí o sí, y así va, porque así es, siempre vamos a dejar una herida a nuestros hijos, ¿ok? Porque tiene que haber un aprendizaje, si no, entonces no venimos a evolucionar. Índigo, ok, eso, Índigo, te puedo llegar a decir que tomé buenas decisiones y verás el cambio, y lo bueno es que de tus guías, sí, y sus guías le hablan. Pues sí, ¿estás de acuerdo, Ángel, que Índigo, pues por algo es Índigo? Hola, hola Adri, bienvenida por aquí. Ya llevamos como 1 hora, no sé ni qué hora es. Sí, 1 hora y media. Yo también estudié diseño gráfico, Sergio. Mira, fíjate, yo también, y sí hago cosas porque me gusta hacer mis publicaciones. De hecho, de repente me escriben, es que te los llevo, y yo no, o sea, sí, pero ya no me meto tanto en hacer cosas de diseño. Lo que sí me sirve, fíjate, el diseño, sí he tenido experiencias paranormales, sí. Lo que hago con el diseño, que me gusta mucho y eso me permite, es cuando doy mis cursos o mis talleres, o cuando van a terapia conmigo, siempre les entrego yo material pues que me gusta hacer y que se vea bonito para que la gente tenga la información. No toda la información, pero sí información que requieren. Experiencias paranormales, sí he llegado a tener. De repente, pues bueno, como todo me da, ¿no? O sea, porque no estás acostumbrado a ello, pero sí me han pasado cosas. Yo me siento confiada con usted, no sé por qué, gracias por su live. Al contrario, mi querida Beba, estamos aquí porque teníamos que escucharnos, entonces por eso seguimos todos aquí. Índigo, al contrario, gracias a todos. No, gracias a ti, espérenme, estoy leyendo. Genero abundancia, más no amor. Ok, volvemos a lo mismo del amor, ¿no? ¿Qué tanto amor te das a ti? ¿Qué tanto amor te tienes a ti? Hola, primera vez, ¿de qué trata tu TikTok? Estamos hablando de qué harías si no tuvieras miedo. Hoy estamos hablando del miedo. Mi querido Planner, ay, qué bonito, sí, Índigo, sí, y no quiero pasar eso a mi hijo. Hay que empezar a trabajar el amor propio para que él también pueda tener este amor propio y esta autoaceptación. Índigo, lo que tienes que hacer es autoaceptarte así como eres. ¿Para qué? Para que esa misma energía sea lo que plasmes en tu hijo.
Salió Ángel, ya vuelve seguro. Sí, Milagro, seguro por aquí viene Ángel en un ratito. Mi querida Glow, gracias por sus regalitos, no saben, muchas gracias. Hola, primera vez aquí, ¿de qué se trata tu TikTok? Ya te dije por ahí. A mi hija le provocaron alineación parental. ¿Eso qué es de alineación parental? No entiendo esa, o no me la sé. Digo, no me sé todo en la vida, ¿verdad? Me gustó tus consejos, mi querida tocaya Gaby Ponce, qué bueno que te gustaron. Tienes luz y la compartes. Gracias, mi querida Gaby. Tú también eres Gaby. Ya con eso. Hola, una recomendación para controlar mis nervios. Hoy tengo una exposición escolar. Lo que te diría, mi querida Ania, es que respires súper profundo y pídele a Arcángel Jofiel que trabaje contigo, ¿ok? Si ya hiciste tu exposición, quiere decir que ya sabes lo que vas a exponer. Entonces, no dudes de ti. Te voy a invitar a que antes de que entres hagas una respiración como de 4 tiempos, inhala en 4 tiempos, vas a retener en 7 tiempos la respiración y vas a exhalar en 8 tiempos. Hazlo unas 3 veces antes de que estés y de que entres a tu exposición y confía, es Arcángel Jofiel que te va a llenar de sabiduría. ¿Para qué? Para poder tener claridad, y pídele a Arcángel Gabriel que acuérdense que Arcángel Gabriel habla a través de la voz, entonces es la comunicación, que te dejes expresarte como te tienes que expresar. Yo me siento conectada cuando hay estos temas de energía y chakras. Pues es que seguramente también los debes de trabajar y también debes de saber de ellos. Por eso estamos aquí. Hola, yo tengo miedo a panteones, velorios, muertos. ¿Por qué? Pues mira, yo te voy a ser bien honesta, a mí tampoco me gustan los panteones. A los velorios pues he ido muy pocos, y a los muertos, ¿por qué? Pues porque te da miedo la energía que hay del otro lado. Correcto, aprender a saber que no controlamos todo, pero con el ejemplo se predica. Justamente, es cuando le hablan mal del padre por parte de la madre y la hija odia al padre. Ok, ya. Pues bueno, ok, ahí es algo que tú no puedes controlar, Índigo, y lo que tienes que hacer al final es entender, ¿no? Que a lo mejor esa relación que tuviste por ahí, quiero entender entonces que tu segundo hijo es de tu segundo matrimonio, o estás casado o juntado, como sea, es perfecto, ese no es el tema. Entonces, si no ves mucho a tu otra hija, es porque la mamá está muy enojada contigo. Entonces, la mamá tendría que trabajar en ella, pero es su responsabilidad si quiere trabajar o no. Y lo que a ti respecta, yo te diría, tú envíale amor a tu hija. Si no la puedes ver, siempre envía amor, porque pareciera que no, pero somos energía. Entonces, en la medida en la que tú puedas enviar ese amor, esa luz, para que siempre le vaya bien, igual a la mamá de tu hija. ¿Ok? Porque a lo mejor acabaron ustedes muy mal, pero ustedes cuando se conocieron muy bien y se la pasaron bien al grado que llegó tu hija. Que las cosas en el camino se hayan medio puesto de cabeza es otra historia, que es esa parte de la experiencia, que vinieron a trabajar el uno con el otro, entendiendo que ustedes, en ese bardo que les platicaba hace rato, lo que hicieron fue generar un plan, ¿ok? Para experimentarlo aquí. Entonces, yo lo que te diría primero es que honres a la mamá de tu hija, que le agradezcas, porque gracias a haberla conocido tienes a tu hija, y que la agradezcas y le honres porque es la mamá de tu hija y tú la escogiste aunque no te acuerdes desde antes. Y ya estando aquí en la parte terrenal también la medio escogiste antes. Entonces yo lo que te invitaría es que envíes luz, sé luz para ella, ¿ok? Y eso a lo mejor te va a ayudar a quitar un poco la energía que ella tenga hacia ti. Eres hermoso y muy interesante escucharte. Gracias, Milagro, gracias, igual tú. Por eso no la veo. Ok, ya entendí un poco la historia. Alineación parental es cuando un padre o hijo... Sí, ya me quedó, Ere. Ania, genial, has estado... dice que hemos estado 90 minutos. Trabajo mucho, pero cuando me quedo sin empleo me entra miedo y a veces tardo en encontrar. Es que volvemos a lo mismo. Cuando yo me vivo en un estado de carencia o de preocupación, entonces
es como reconocer, pues yo no estoy sostenido por la tierra o por Dios o por la divinidad o por la madre Gaia, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Entra el miedo, y cuando entra el miedo volvemos a lo mismo, me desconecto de mis emociones, me desconecto de todo este campo energético, donde si yo entiendo que hay esa conexión con la divinidad, pues entonces sé que voy a estar sostenido, sé que los recursos van a llegar, sé que las cosas se van a dar para mi mayor bien y para el de todos los involucrados, ¿ok? Si no tuviera miedo, empezaría con mi negocio de suplementos. ¿Y qué pasaría que empezaras ya con el negocio? ¿Qué es lo que te detiene, Vital Mar, para empezar a generarlo? Sí, es por eso. Gracias, saludos a ti también. Siempre lo hago todas las mañanas cuando me despierto y deseo que conviva mi hijo con mi hija. Acuérdate, no podemos controlar lo que los demás hagan, mi querido Índigo. Y qué bueno que le mandes luz. Al final del día es parte del camino, ¿no? Lo que estás experimentando, y dale la confianza a la vida que las cosas se podrán llegar a acomodar. No sé cuántos años tenga tu hija, pero a lo mejor cuando crezca tu hija, ¿no? Pueda retomar la relación. A mí me da miedo las iglesias desde que era pequeña. Ay Dios, pues ¿qué habrás vivido en una experiencia en otra vida? La comprensión es necesaria en cualquier ámbito y lo primordial es el amor. Así es. Y pienso en ella y lloro y me veo a mi hijo y me dice, no estés triste, pronto la veremos. Fíjate, o sea, vuelvo a lo mismo, mi querido Índigo. Acuérdate que tú eres el papá. Y entonces lo que estás como compartiéndole a tu hijo, y voy a ponerlo, suena un poco fuerte, pero en las heridas de la infancia podría ser un poco de injusticia o de traición, pero no se va más a la injusticia, es yo vengo a la tierra, aunque tu hijo sea arcoíris, ¿no? Yo vengo a la tierra a experimentar seguridad, alegría, gozo, y entonces veo un papá que está triste. Entonces, lo que yo te diría es, sí te invitaría, si quieres, en una de esas, escríbeme, podemos por ahí hacer una sesión para que tú puedas liberar todas esas emociones, porque tú eres el papá. Entonces, el que tiene que tomar el lugar que le corresponde de papá, de adulto, de responsabilidad, eres tú, para que tu hijo así lo vaya aprendiendo, mi querido Índigo. Dice, si no tuviera miedo me iría de mi casa porque la relación no está bien. ¿Y por qué te quedas ahí? ¿A qué te da miedo? Justamente, ¿por qué me quedo en una relación que no está bien? Pues porque falta esta parte de amor propio, ¿no? Falta esta parte de reconocimiento, que yo voy a poder tener la capacidad de dar este brinco o esa brecha y lograr lo que yo quiero para mí. Me da miedo salir a la calle y los secuestros. Sharon, ya somos dos, dice Gaby. Mi querida Sharon, porque te dan miedo los secuestros? ¿Has sufrido algún tipo de situación? ¿Algún tipo de experiencia? Yo te puedo decir de las cosas que les platicaba al inicio de live. User, si quieres, mándame mensaje, user. Acuérdense que aquí en TikTok está mi liga en la parte de mi perfil, y de ahí los manda a Telegram, donde dice Gaby Sáez, agenda tu cita, y me pones, Gaby, quiero una cita, y yo ya te contesto, o sea, te mando un mensaje privado, no ahí, pero es como el filtro que tengo para las personas que llegan. Entonces, esto de los secuestros, pues dependiendo si tuviste alguna experiencia, pues puedes tener un estrés postraumático, o en otra vida viviste alguna experiencia así, o estuviste encarcelada, o traes algún programa de esclavitud. Entonces puede ser por eso. La impotencia de no controlar y ser sobreprotector, sé fuerte y es lo mejor que puedas. Así es. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido por aquí. Oigan, chicos, pues ya me voy a ir, porque ahí donde la ven, también soy mamá, y entonces ya es la 1:36, y entonces hay que hacer de comer, porque si no, el pequeño pues no va a comer, ¿verdad? Mi pequeño de 15 años. Muy pronto nos conectamos en el live, me tengo que ir, mucha luz. Igual para ti, mi querido Ángel, a ver si luego nos ponemos de acuerdo para hacer ese live, y muchas gracias, mucha luz también para ti, mi querido Ángel. Gracias por contribuirle a las personas, escribiéndoles por aquí. Vale, muchas gracias y bendiciones para todos. Sí, gracias a todos los que llegaron, se fueron, vinieron. Acuérdense que les voy a platicar ya nada más para que ya vaya yo cerrando. Los lunes hacemos live aquí en Instagram, y creo que voy a poder ya también en Facebook y en YouTube.
¿Qué hago los lunes? De repente hago la terapia de respuesta espiritual para reconocer justamente toda la energía que hay de algún tema en específico. El lunes pasado lo que hicimos fue trabajar con la abundancia financiera para reconocer, gracias por esa rosa, gracias, para reconocer justamente qué información hay ahí. Eso de repente hago los lunes, o doy también la terapia de Healy, que es un aparatito y les envío frecuencias a todos los que lleguen, platicamos o tenemos temas o tengo invitados. Los miércoles también hago live, nada más ahí por YouTube y por Facebook, y los jueves estamos aquí a las 12 del día. Gracias, mi beba. Y también les voy a platicar nada más brevemente de las terapias que hago. Hago Luz de 7 Cuerpos, por ahí ya la han de haber conocido en redes sociales. Es con Wayne Coach. Estudiamos ahorita el diplomado, nos pasamos 6 meses estudiando Luz de 7 Cuerpos. Es un diagnóstico para reconocer en sus cuerpos sutiles qué bloqueos se tienen, cuándo se activaron ciertas cosas a ciertas edades. Así que si a alguien le interesa, también me puede escribir en mi grupo de Telegram, en el de Gaby Sáez, agenda tu cita, o entran al otro grupo que es Gaby Sáez Co-Creando Bienestar con Gaby Sáez. Ahí también me pueden pedir una sesión y con mucho gusto. Hago también terapia de respuesta espiritual, trabajo con el péndulo, trabajo con gráficos, y en la primera sesión de la terapia de respuesta espiritual lo que hago es entregarles una limpieza energética y también abro sus registros akáshicos y les entrego la información, y ya de ahí definimos que está buenísimo hacer el diagnóstico de Luz de 7 Cuerpos, y luego ya vamos creando todo un como de forma integral, ¿ok? Como 7 sesiones. ¿Para qué? Para poder ir trabajando y que podamos, con las pocas sesiones que son 7 meses más o menos, podamos salir de todas estas brechas, desde el miedo, desde todo lo que nos está sucediendo. Así que a eso me dedico. También hago lectura de oráculos. De repente en los miércoles, los lives, un miércoles hago lectura de oráculos y el otro miércoles platicamos de algunos temas. Así que bueno, chicos, gracias a todos, de veras infinitas gracias. Yo les pido, trabajen en sus miedos, acuérdense que son luz, son siempre su mejor versión, crean en ustedes, reconózcanse. El post de hoy que dejé, justamente viene ahí una parte de cómo trabajar contigo, y que ser tú es maravilloso y no puedes fallarte porque ya eres maravilloso. Gracias también a ti, mi querido JBB, por estar aquí. A todos, feliz tarde, váyanse a disfrutar, vamos a hacer de comer o calentar comida. Mi perro también me está ya tocando la puerta porque ya quiere. Normalmente mi nano, que es mi perrito, es bien metiche, pero lo tengo con la puerta cerrada y ya me está aventando. Así que bueno, chicos, ¿te quedas con tarea, mi querida Yasmín? Claro que sí, quiero ver tu live, que me escribas y me digas, Gaby, voy a hacer live y quiero ver mis esculturas. Provechito a todos, coman rico, pórtense mal. Yo siempre los invito a que se porten mal, a que conecten con su niño interior y que lo dejen ser. Gracias por ese corazoncito, déjense ser, déjense vibrar, sorpréndanse por la vida y vámonos, pórtense mal. Y nos estamos viendo el próximo lunes. Así que un abrazo. Y antes de que me vaya y se vayan todos, próximamente haré curso de registros akáshicos. Esténse por ahí atentos a todos aquellos que quieran aprender. Lo estoy, ya bajando y armando para poder dar fecha. Todavía no tengo fecha, todavía no tengo costo, pero yo espero que ya próximamente se los pueda tener por ahí para aquellos que quieran aprender registros akáshicos. Y pues ya, eso es todo. Así que ya, me voy. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bye, bye.